Cierra sus ojos, cierra sus ojos. Vamos a orar. Vamos a decirle, Señor, tú puedes hablar. Tú puedes hablar. Dile, habla que tu siervo oye. Habla que tu iglesia hoy día quiere oír palabra de Dios. Habla, Señor Jesús, porque mi fe está a punto de colapsar. Habla porque a veces, Señor, no tengo fuerza. Habla, Señor Jesús, porque a veces siento, Señor Jesús, que esto no tiene sentido. Habla, Dios, porque hoy día siento, Señor Jesús, que mi pecho está como una bomba. Hay incircunstancias en mi vida y circunstancias en nuestro corazón de las cuales no quisiera estar presente, pero es tu Santo Espíritu que hoy día quiere revitalizar lo que quiso por momentos la oruga, el saltón, corromper en mi vida. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy día hablarás. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy ministrarás. Gracias, Espíritu Santo, porque esto será no un culto más, será un tiempo contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos han sentido que en el proceso de la vida a veces nos hemos sentido con tribulaciones, con dificultades? A veces nos hemos sentido con ganas de no seguir más. Nos hemos sentido bloqueados. No sabemos ni para dónde movernos. Quiero, lo intento, pero no puedo más que esto. ¿Cuántas veces en la vida nos hemos sentido a lo mejor sin una escapatoria? Quisiera tener 1000 palabras, pero no me sale ni una, más que quiero llorar, explotar. Hay un salmista, mejor dicho, el Salmo de Asaf. Vamos al libro de los Salmos 77. Porque hubo alguien que escribió una nota desde la angustia, desde el dolor, desde la tristeza. Y esa nota tiene que ver con muchos estados de ánimo que pueden estar en nuestra vida. Nadie puede decir que no conocía a Dios. Nadie puede decir que hay cosas que ignoro de Dios. Pero hay cosas que me corrompen en lo personal. Quiero, lo intento. Pero parece esto más un pesar. Parece esto más una película que no tiene ni principio ni fin. Y quisiera que en algún momento esto termine. Quisiera que en estos momentos esta angustia, este desierto, esta desazón, en algún momento cambie el tenor de los mismos. Sabe que el Salmo 77 enuncia unas palabras que en lo personal, cuando la estaba preparando, dejó medio incómodo mi vida. No la dejó igual. Es más, no la podía recitar de igual manera cuando Dios estaba hablando a mi vida, a mi corazón. Y el Salmo 77, versículo 17, dice la palabra del Señor lo siguiente: las nubes echaron inundaciones de agua, tronaron los cielos y discurrieron tus rayos. 18, la voz de tu trueno estaba en el torbellino, tus relámpagos alumbraron el mundo. Se estremeció y tembló la tierra. En el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas. Y escuche, diga conmigo, y tus pisadas no fueron conocidas. Yo cuando leí esta parte, ya no pude leer más. Hay otras traducciones que dicen, el 19 se lee de esta manera: en el mar fue tu camino, tus sendas en las muchas aguas, y tus huellas no fueron conocidas. Sacaste al pueblo que estaba en una gran tribulación. Un pueblo que quería correr de la esclavitud, un pueblo que quería correr del pecado, que quería correr de donde estaban. Y llega un momento que en su ida
mientras el ejército del faraón los seguía, se encuentran con el mar de frente y bien amplio hacia los lados. ¿Hacia dónde correr si los otros tienen carros y tienen caballos, tienen espadas, tienen todo lo que se necesita? ¿Dónde puedo correr? Hubiera dicho en esos momentos Moisés, ¿hacia dónde? ¿Cuál sería el paso que me tocaría hacer? Tal vez en esos momentos, ni para aquí ni para allá. Era seguir tratando de ver donde nadie puede ver, porque hay muchas veces que en nuestra vida nos sentimos de esa manera. No quiero traer nada nuevo, todos conocemos la historia. Da el primer paso, las aguas se abren. ¿Cuántos están aquí? Díganme. Las aguas se abren, pero hay algo que me llamó la atención, dice, y no hubo huellas tuyas. Y sin embargo ayudaste al pueblo, pero no estuvo tu firma. No tuvo tu sello, no tuvo ni rastros tuyos hubo. Asaf estaba pasando las peores de las situaciones que podía estar pasando un escritor bíblico. ¿Sabe lo que es escribir un salmo desde la tristeza? Un salmo desde la angustia. El Salmo 77 habla acerca de meditar sobre los hechos poderosos de Dios. Pero escuche cómo empieza bien el propósito. En el versículo 1 dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Un salmo que lo escribe Asaf de su gran dolor. Dice, si alguien pudiera entender con qué dolor lo escribía, era con la misma tenacidad que se escribía el libro de Habacuc. El profeta, con el mismo grito, con la misma desesperación, sabiendo que un pueblo se perdía, así lo estaba escribiendo. Y dice, sé a quién escribirle. Lo que aquí me deja claro, que Asaf sabía muy bien quién era Dios. Me queda claro lo que Asaf estaba esperando. Sabía quién dirigirle la carta, quién podía salvarle, quién podía ayudarle, pero no lo creía. ¿Cuántos están aquí? Digan amén. Que nos cuesta creer por las angustias de nuestro corazón. Nos cuesta creer. Yo a alguien de aquí tengo que explicarle quién es Dios, por favor. Tengo que decirle a alguien de ustedes si Dios es santo o no. Si usted cuando entra a la iglesia hasta tiene una pesadumbreza en su vida, porque sabe que inclusive su corazón, su mentalidad, sus sentimientos están como pesados delante de Dios, y lo único que quiere hacer cuando llega a la iglesia, pedir perdón. ¿A alguien le tengo que explicar la santidad? Claro que no. ¿A alguien le tengo que explicar si Dios es amor? Si Él nos rescató, ¿de dónde? Aquí el único detalle es que Asaf no podía superar esa crisis nacional. Una cierta confusión. Y Bacon dice, no, yo quiero decir algo. La tristeza de Asaf es porque veía al pueblo que estaba siendo agobiado en el cautiverio. Se calcula que si bien el cautiverio, ¿cuántos años duró? 70 años. Se calcula que aquí hablamos aproximadamente a los 35 años de ese pleno cautiverio. ¿Por qué digo esto? El cálculo viene de que estaba pasando un proceso donde, si bien estaban en cautiverio, pero no había ninguna esperanza de poder salir de él. Recién dije, hay gente que no sabe ni qué decir por la tristeza. Hay gente que no sabe ni qué decir por lo que está viviendo, por la angustia, por la falta de esperanza. No porque no creen en un Dios. Asaf creía, él dijo, yo sé a quién dirigirle la carta. El versículo habla, si quisiéramos podemos hacer hasta una prédica de ese solo versículo. Y usted dice, pero no hay mucho que decir. Claro que sí, alguien que sabe mediar un propósito, alguien que sabe resolver sus propósitos. A él le dirigió la carta, en medio del dolor. Pero escuchen lo asombroso. Me ayuda con la lectura en el versículo 2. Dice, al Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba él mis manos de noche sin descanso, pero mi alma rehusaba el consuelo. ¿Sabe que la tristeza, que la aflicción, que la falta de consuelo en Dios, de los que mucho hemos pasado en estos tiempos de pandemia,
Dice que la aflicción o la angustia no controlada te lleva a la duda. Indefectiblemente. A lo mejor dirás, tú no dudas de Dios, pero los frutos que muestras con tu vida es una persona que no puede tener su consuelo en Él. Hay gente que está, esto va a ser siempre, pastor. Esto va a ser siempre. ¿Cómo hago para convivir con esto? ¿Cómo hago para vivir con esto? Asaf lo estaba diciendo. Yo me imagino en esos momentos, con lo poco que le quedaba de vela, escribiendo y con las lágrimas cayéndole. No sé si le ha pasado que hay veces no tiene ni una lágrima, le cae de tanto que ha llorado. Asaf era el mismo panorama. Y tanto era así que él no dudaba, porque en el versículo 1 le dejó claro quién es Dios. No duda de Dios. Pero su angustia le estaba atormentando tanto que no habrá solución en estas cosas. ¿Sabe que el ver la desgracia nacional, que le pase a una persona, pero que todo un pueblo sea caído en desgracia, es lo que le atormentaba justamente a este Asaf? No le podía traer ni siquiera evaluar una memoria creativa en Dios. En mi angustia es cuando, por ejemplo, tú tantito te quedaste solo en tu casa y empiezas a llorar. Tantito te quedaste en la cocina y ya estabas lavando los trastes y te quedaste pensando, mirando otra cosa. Fueron los trastes que más tardaste en lavar. O cuando te vas a sentar en la cama, ya para acostarte, te sientas y estás las horas pensando. Y hasta diciendo, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué nos pasó esto? Asaf estaba escribiendo esto. Dice en el versículo 3, algo tremendo. Dice, me acuerdo de Dios y me siento turbado. Me lamento y mi espíritu desmaya. Y dice, Selah. Él escucha nuestras oraciones. Decía en el versículo 3, Asaf, imploro, canto al Señor. Voy al versículo 3, un segundito. Me acuerdo y me siento turbado, porque sé lo que tú eres, pero no es lo que yo estoy viviendo. Versículo 4, dice, has mantenido abiertos mis párpados. Estoy tan turbado que no puedo ni hablar. Asaf le estaba diciendo, me quiero acostar, y en el dicho argentino dice, y mis ojos no se me pegan. A veces miro más el techo que otra cosa. Estoy en la cama y estoy así. Y no sé que duermas con tu hermano o con tu hermana. ¿Estás dormido? No, ¿y tú? No, si no, no te hubiera hablado. Son las 3 de la mañana. ¿Ya te dormiste? No, ¿y tú? No. Pero hay gente que está así. Hay gente que se anda pasando de paradas del pecero, se anda pasando de parada del metro, porque está pensando en otra cosa. No hay tranquilidad en el corazón. ¿Cuántos están aquí? Digan amén. Versículo 5. He pensado en los días pasados, en los días antiguos. Versículo 6. De noche me acordaré de mi canción y en mi corazón meditaré y mi espíritu indaga. Había como una cierta como intento de aclarar las cosas, pero dijo, ahora le di lugar a mi corazón y ahora mi corazón me quiere hacer unas preguntas, como aquellas personas que no hemos podido trabajar la aflicción. Y recuerde que le dije, cuando nosotros no trabajamos la aflicción, de repente viene la duda. Y la duda comienza a trabajar de tal manera que nos quita la esperanza. ¿Será? Y le dejó hablar al corazón. A veces es el error más grande que podemos hacer. Dejar que el corazón hable en medio de tanto dolor. ¿Qué crees que puede decir el corazón? ¿Quieren que leamos qué le pasó a Asaf? Asaf
hizo lo siguiente, versículo 7. ¿Rechazará el Señor para siempre? ¿Me vas a rechazar ahora? ¿Sabe que cuando la angustia no es controlada en nosotros, empieza la duda? Y la duda opaca mi presente con Dios, mi pasado con Dios, y si no la resuelvo, también afecta mi futuro con Dios. Recién pregunté, ¿cuántos vieron obras tremendas de parte de Dios en su vida? Muchos me dijeron amén. Pero a veces, no discuto de que si usted cree o no cree en Dios. A veces nos pasa como a Asaf. La duda y la angustia avanzaron tanto que hoy día yo no sé cómo estoy parado. No sé si todo esto vale la pena. Me cansé. Y alguien diría, pero Dios no hizo grandes cosas. No lo sé. No lo sé. Ya hasta estoy dudando. Porque afecta el pasado. Y si no resuelves esa área, tampoco va a resolver más adelante. Entonces, ¿qué sentido viene a una iglesia venir a buscar su rostro si todo sigue igual? Nada va a cambiar. ¿O a poco volveremos a tener lo que teníamos antes? Alguien diría por ahí, para agregarle a estos 3 puntos, no seas ingenuo. No seas ingenuo. ¿A poco crees que eso va a cambiar? Asaf estaba desmoronado. Versículo 7 dice, ¿rechazará el Señor para siempre? ¿No mostrará más su favor? En otras palabras, favor significa acto no merecido de alguien, pero lo recibes por misericordia. ¿No me va a mirar? Cuando uno no controla la aflicción, la tristeza, la duda hace estrago en nuestra vida. ¿Será que ya no seremos otra vez amigos? Porque hay gente que ha dejado tanto que la duda entre en nuestras vidas que no puede orar. Hay gente que hace rato que dejó de escuchar alabanza, adoración, dejó de buscar su rostro. Pero eso sí me dicen, pastor, si usted viera cómo busco a Dios, si yo no dudo que tú busques a Dios, Asaf lo estaba haciendo, pero la tristeza lo estaba comiendo por dentro. Y empezó a hablar su corazón. Y dice en el 8, ¿ha cesado para siempre su misericordia? ¿Qué será ahora? ¿Qué será ahora? ¿Cómo se escribe esto? ¿Qué letras le voy a poner? Alguien que había visto el favor con sus padres, cómo fueron sacados de Egipto, cómo les fue provisto el maná, cómo fueron bendecidos, aún en el desierto. Hoy día le decía a Dios, ¿no hay más misericordia? Porque dejamos que el corazón hable más que las promesas de Dios. La segunda parte del 8 dice, ¿ha terminado para siempre su promesa? ¿Sabe cuánta gente me ha llegado a decir, pastor, mi matrimonio es para Cristo? Y tantito se fue la mujer o se fue el varón. ¿Qué pasó, pastor? ¿Dónde están las promesas? Lo que estaba diciendo Asaf. Se fue todo. Cada vez que escucho una promesa en la iglesia, ¿debo creerlo? ¿Será cierto? Pero pastor, usted es pastor. Asaf también conocía a Dios. Pero la tristeza te puede resolver muchas áreas en mal plan. Y máxime si dejas que el corazón hable. Versículo 9. Escuche esto. Esta es la cereza del pastel. ¿Ha olvidado Dios tener piedad? ¿Ha retirado su ira, su compasión?
Y un gran silencio. En otras palabras está diciendo, Señor, si esto es así, mátame. Mátame. ¿Qué sentido tiene todo esto? Mejor hasta aquí. Mejor hasta aquí. Como muchas veces, muchos nos encontramos en la iglesia, tal vez hasta experimentando el último culto. Como diciendo, hoy día vine a darle una oportunidad a Dios. Porque no sé ni cómo sigue esto. ¿Para siempre has quitado tu misericordia? La palabra para siempre significa, no puedo superar estas dificultades, lo cual me hace ver que esto no tendrá fin. Hasta la gente que no conoce a Dios te viene con unas palabras de aliento. Dice, no te preocupes, hermano, siempre que llovió paró. Bueno, no sé ahora, pero... Pero a veces hay dudas. Bacon, este comentarista, me encantó mucho, porque fue el que, de este salmo, no hay muchas cosas escritas, pero este autor se la jugaba, se la jugaba, y me encanta, y decía, me atrevo a pensar, que Asaf casi le estaba diciendo, mátame, hagamos cuenta, Señor, y mátame. Hagamos cuenta. Tanto dejó hablar a Dios, tanto dejó hablar a su corazón, que ahora su corazón es como que le estaba diciendo, haz cuenta con Dios, para que Él sepa el gran hombre que está perdiendo Dios. Hice todo esto por ti, Dios. ¿Así me pagas? Porque no le puso rienda a su corazón. Hice todo esto y así me pagas. ¿Esto es lo que yo me merezco? El corazón habla y saca a veces las cosas más incongruentes de la vida. A mí lo que me asombra es Dios. Mientras está escribiendo Asaf, Dios, sin rastro, sin huellas. Alguien diría pasando las peores crisis. Y esos son de los silencios más, de los que más aturden. Señor, estás viendo que tengo hijos, te pedí un trabajo y que no me puedes dar un trabajo, habló el corazón. Tan malo soy que no me puedes abrir las puertas. Tan pésima persona. Y alguien diría, que no hable tu corazón, la vas a regar. Lo que no sabemos es que Dios es misericordioso. Algo pasó en el versículo 10. Mientras Asaf ya gritaba, agonizaba su corazón, hubo algo que los comentaristas dicen, este es el único salmo que parece que se unen dos piezas de diferentes salmos. En el primero donde está la queja, la tristeza, la duda, la aflicción, la carencia. Pero después del versículo 10 sucede algo que empieza a corroer. Y es que como llegó un momento que quiso hacer cuentas con Dios y se dio cuenta de algo Asaf y dijo, entonces dije, este es mi dolor, que la diestra del Altísimo ha cambiado. Lo que empezó a hacer Asaf, dijo, me di cuenta que este es mi pesar. Me di cuenta que solamente estoy pensando en mí, en mi dolor, en mi tristeza. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y fui tan egoísta que no pregunté los propósitos del mismo, sino que todo era, ¿por qué esto me pasó a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué mi trabajo? ¿Por qué a mí? Y Asaf se da cuenta que estaba con ciertas intuiciones personales. ¿Sabe que yo, después de que mi mamá descansó, pasaron varios meses, y de repente creo que nos tocó hasta un día de la madre en línea,
Hasta broté en lágrimas. No me pude ni controlar, porque uno la extraña, la quiere. Y entre eso pasa el tiempo. Y entre eso baja la vecina de arriba. Y me dice, ¿cómo está? Yo tenía los ojos rojos. Gracias a Dios que sabe que soy cristiano, porque si no hubiera pensado otra cosa. Salgo con los ojos rojos y le digo, me acordé de mi mamá, ¿qué te digo? No es cristiana, ¿eh? Me dice, ¿qué le pasó a su mamá? Pues murió de cáncer. Fue muy difícil esto. Le dice, ay, gracias a Dios que ya descansó. Y yo la miré y dije, qué bueno que es mayor de edad. Qué bueno que es una dama. Y me dice, y se da vuelta y me dice, señor Cristian, y se lo digo para que no sea un egoísta. Su mamá necesitaba descansar. Deje de pensar en lo que a usted le falta y comience a pensar en lo que el otro necesitaba. Entré a la casa y le digo a mi esposa, ¿sabes qué me acaba de decir la vecina de arriba? Me acaba de decir algo que me levantó el corazón. Porque solo pensaba en mi dolor, en mi dolor, en mi dolor, en mi tristeza y qué será de nosotros. Pero es una apariencia para decir, ¿qué será de mí? De mi tristeza. Asaf lo estaba haciendo. Dejó hablar su corazón y corrompía su fe. Y escuche, entonces cuando se resuelve en esa área y dejó de desmeritar los propósitos de Dios, el versículo 11 dice lo siguiente: me acordaré de las obras del Señor, ciertamente me acordaré de tus maravillas antiguas, meditaré en toda tu obra y reflexionaré en tus hechos. Ándale, ándale. Mi presente hoy día está como revolucionado, pero tantito hago memoria. Me acuerdo que fue en este altar cuando yo le pregunté al Señor, cuando yo tuve meningitis a los 7 años, ¿dónde estabas? Tú dices que siempre ibas a estar conmigo. Yo no era cristiano. ¿Dónde estabas? Y el Señor me decía aquí en este altar, y yo seguía orando. Buscaba meditar en el Señor, pensar, reflexionar, porque yo sabía que Dios me iba a hablar. Y yo fui una persona que pasé la meningitis. Y le decía al Señor, ¿tú estuviste en ese tiempo conmigo? Yo tenía una duda ahí. Porque no dejaste rastros, no dejaste huellas. Y cuando estaba aquí yo cerraba los ojos. Yo lo buscaba a Dios en la habitación y no lo encontré. Había un cuarto donde siempre me llevaban porque me metían agujas por aquí, que llegaban toda el área de la columna, donde metían y sacaban sangre, hacían muestras. Y yo gritaba y gritaba de dolor, pero yo siempre miraba en una esquina de la habitación y el Señor me decía, ahí estaba. Y yo le decía, no era cristiano. Y el Señor decía, tampoco dejé rastros. Soy un padre que cuido, que estoy donde tú ni te imaginas. En este mismo lugar lloraba y le decía, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque yo sí quisiera saber dónde estás a veces. A veces nos ha tocado tantas situaciones como pastor y quisiéramos estar en todas las áreas a la vez. Y no podemos estar. Pero hoy día la gente está reclamando huellas de los pastores. Usted no estuvo cuando yo lo necesité. Usted no me llamó en el momento, en el segundo exacto. Y no queriendo herir a nadie, pero con ganas de decir,
¿Qué quieres? ¿Que esté al lado tuyo? ¿O quisieras un pastor orando por tus necesidades? Porque la oración también hace que esté en ese lugar presente. Pero hay gente que exige rastros. Y no puede ver tal vez como un líder o alguien puede cuidar de la iglesia de Jesucristo. Dile que está a tu lado, ahí te está hablando el pastor a ti. Ahí te está hablando el pastor a ti. Los millennials, yo digo, Dios, tú pones cada corazón para cada generación. Que Dios ayude a los líderes que van a trabajar sobre esa generación millennial. Luego escucho a las mamás que dicen, ay pastor, quiero que ore por mí. ¿Por qué, hijita? Es que la verdad tengo que tomar decisiones. No sé todavía si decir a mi hijito que se siga quedando en casa o que ya se salga a formar ya su vida. ¿Cuántos años tiene? Tiene 50 años, pastor. Padre mío, esa generación me aturde. 18 años, órale, no estudias, hasta luego. No sé, por aquí dijeron amén, dice algo. A veces no lo podemos entender, porque estamos, en vez de agradecerle, es de reclamarle más cosas a Dios. Hay gente que está aquí, pero está en el celular, está con la mirada perdida, está con circunstancias. No es para menos, no quiere explicarme si te voy a entender. Es más, nos vamos a abrazar y vamos a llorar juntos, no me lo expliques. Asaf no tenía que explicarme todo, si con lo que veía era más que justificable todo lo que estaba haciendo. Lo que sí me llamaba la atención es lo que empieza a pasar desde el versículo 10 en adelante, cuando ya dejó de pensar en él. Cuando ya dejó de pensar, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Sino tu voluntad. ¿Cuántas veces hemos dicho que la voluntad de Dios sea buena, agradable y perfecta? Oh Señor, si eso sucede lo recibimos con gusto. Y resulta que Dios muestra su voluntad. ¿Y por qué? Y si dejas hablar al corazón seguramente, entonces tú eres malo. Tú no nos quieres. No hay favor. Ya no hay misericordia. Versículo 13. Asaf dice, cuando tantito empezó a reflexionar en los hechos de Dios, dice, santo Dios, tu camino. Ahora dice, qué bello es tu camino. Pero recién te estabas quejando. No, pastor, pero es que no puedo con lo que me está pasando. Pero me olvidé que Dios es Dios. Y cuando digo que Dios es Dios, lo único que puedo decir, qué bello es caminar contigo. Puedo cantar, tu fidelidad es grande. Y puedo orar. Tanto es así que dice Asaf ahora, miren, escuche esto, en el 13, ya empezó, tomó valor. ¿Qué Dios hay tan grande como nuestro Dios? ¿Qué es lo que hizo? Cayó el corazón. Shh. Le dijo a todas sus emociones. Shh. En el Salmo 42 el salmista es como que de repente se saca el alma. O sea, es como que tiene que hacer varias cosas y dice, pero con esta alma no puedo. Y hace el salmista y lo pone frente a frente. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, y que recobra fuerza el alma. ¡Bum! Y ahora sí vamos. Asaf ya empezó a secar sus lágrimas. La noche yo creo que ya estaba muy avanzada. Me puedo imaginar que eran como las 6, 7. Y en medio del horizonte empieza la luz, que empieza a darle seguramente en su frente
como todos los que venimos de campo, con ese fresco tan hermoso. No sé si de repente han visto como una fogatita, esa fogatita humeante, ese humo tan rico de la mañana. Hasta por un momento pensaba que se le estaba acabando la tinta para la pluma, pero no, se da cuenta que hay más para escribir. Y dice en el 14, tú eres el Dios que hace maravilla. Ha hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo y a los hijos de Jacob y de José. Las aguas te vieron, 16. Las aguas te vieron, Dios, y temieron. Cuando te llenas de Dios, las cosas cambian. Pastor, ¿y cómo se hace eso? Hoy ya quiero llenarme de Dios. ¿Cómo se hace? Porque avanzó la prédica. Sí, estoy un poquito más contento, pero mi sonrisa es como la del pingüino. Es de un personaje. Hoy quiero llenarme de Dios. Y el Señor dice, ¿sin rastros? ¿Sin rastro lo hacemos? Yo quiero que todos se pongan en pie los que están en este lugar. ¿Cómo se hace esto? El Señor, hay un pensamiento bien bonito. Nadie se distraiga, ¿eh? Dios hoy día está hablando a nuestras vidas. Cuando dejamos que Dios hable, Él comienza a usarnos ya de una manera en donde ya nosotros predicamos del favor de Dios. ¿Sabe que en Italia, un hombre de unos 72 años aproximadamente, en la primera parte de la pandemia, recuerde que Italia tuvo cualquier cantidad de gente afectada por la salud? Los números eran de 10,000 a 15,000 por día, la primera pandemia. No recuerdo bien el nombre de esta persona, pero de 72 años. Contaba su relato y decía, cuando lo dan de alta en el hospital después de mes y medio intubado, ya con pocas fuerzas, se da vuelta y mira al hospital y empieza a llorar, a llorar, a llorar. Y la gente que estaba ahí le decía, Señor, está agradecido. Y él lloraba, lloraba, lloraba. Y los que estaban ahí decían, no, debe estar llorando de tristeza. Porque para un mes y medio, y de verdad esta persona vendió su carro, vendió su casa. En la crónica dice que él tenía casas por diferentes lados para vivir su vejez. Tuvo que vender todo para comprar tal vez un tanque de oxígeno de 700, de 1,000 pesos diarios. Tuvo que deshacerse de todo. Y la persona dijo, no es para menos. Lo perdió todo. Mucha gente que tiene que vender muchas cosas para remediar situaciones. Y este hombrecito mayor lo miraba mientras seguía llorando y dice, no es por eso. Lloro porque cuántas veces fui desagradecido por Dios, que Él no me cobró ni un peso por el aire que respiro. Y tantito les pedí el favor a la gente. Y arrasó con mi casa, con mi auto. Y mi Dios, siempre reclamándole, ¿dónde están tus huellas, Dios, de que me ayudaste? Y el Señor, shh, mientras te da oxígeno, shh, mientras te da aliento, shh,
mientras tu favor. La gente hoy día quiere señales y el Señor dice: ¿qué más quieren que haga por ustedes? ¿Qué más quieren que haga? ¿Hasta dónde quieren mis huellas? Dice la palabra de Dios que de lo sumo Él se desglosó del todo, tomando la forma de hombre. Se humilló hasta lo sumo, dice la palabra de Dios. Siendo rey, no le importó nada por amor a ti. ¿Qué más quiere que haga? Cierre sus ojos. Cierre sus ojos.